Esto es Entrevista con Valores. Para toda la audiencia del periódico Valores Cristianos, esto es Entrevista con Valores. Alexandra Pulido. Bienvenida a los micrófonos del periódico Valores Cristianos. Gracias, Gonzalo. Alexandra Pulido es la gestora social de Cundinamarca, por no decir la primera dama del departamento de Cundinamarca. Gracias. ¿O me equivoco? No, así es. Alexandra Pulido, muy conocida en el departamento en Cundinamarca, pero esta entrevista es a nivel nacional, internacional, a todos los seguidores del periódico Valores Cristianos. ¿Quién es Alexandra Pulido? Bueno, yo soy hija de Dios. Amén. Soy mamá, esposa, hija, madre y amiga. Amén. Y gestora social. Gestora social. Bueno, también soy empresaria. Ah, aparte de eso también es empresaria. Sí. Pero también es abogada. También soy abogada, me faltó. ¿Egresada de qué universidad? De la Universidad Libre. Universidad Libre. También hizo su especialización. Sí, en la Universidad Libre. Maestrías. Tengo especialización en Derecho Administrativo, maestría en Derecho Penal y maestría en Gerencia de Empresas, Coaching y Factor Empresarial. Bueno, ¿qué es ser la esposa de un gobernador? Prácticamente el gobernador más influyente y la persona que en este momento se destaca por ese trabajo, dinamismo que representa el gobernador Jorge Emilio Rey. Bueno, pues es todo un reto. Es un reto de poder cogerle el paso primero que todo. No solamente... Y literal, ¿no? Y literal. Porque eso sí camina rápido. Y en todos los escenarios es igual. Él va a una velocidad y yo voy a la mía, pero muy cerca de él. A veces lo alcanzo, a veces me quedo y otra vez lo alcanzo. Bueno, es complejo porque es un líder innato. Sí. Que no solamente ha estado como gobernador una vez, sino dos veces. También representante de la Cámara, alcalde del municipio de Funza. Un líder que tiene en sus venas el amor por la comunidad y que para él está primero ese amor por la comunidad, el trabajo articulado con todas y cada una de las comunidades del departamento y con cada uno de los líderes de nuestro departamento. Entonces es un trabajo que implica, digamos que mucha disciplina, mucho esfuerzo, largas jornadas, que implica a veces no ver a la familia, que implica también estar muy concentrados y estar atentos, escuchar a las comunidades, contestarles, solucionar problemas. Entonces, el estar al lado de él significa el hacer un trabajo muy similar al de él, pero desde la gestión social y obviamente más pequeño. ¿Cómo es un día normal, por decir algo? Hoy es que martes, mañana miércoles. ¿Cómo es un día normal de Alexandra Pulido, la esposa del gobernador de Cundinamarca? Bueno, mi vida depende mucho de si mis hijos están en el colegio o no. Sí. Cuando en este momento están en vacaciones. Entonces, calendario B. Ellos están en calendario B. Y normalmente un miércoles yo me dispongo a venir al trabajo, o a veces tenemos salidas a los municipios, o a veces tenemos reuniones fuera de la gobernación con empresa privada, porque hacemos un trabajo con empresa privada. Entonces yo atiendo agenda con empresarios, atiendo agenda aquí en la gobernación y me esfuerzo mucho en que los resultados se vayan viendo. Entonces tenemos unos proyectos, digamos que muy importantes a desarrollar desde la gobernación en la gestión social, obviamente en armonía con el despacho del gobernador y en ayuda a la gestión del gobernador. O sea, su horario aquí, si le podemos decir, entra aquí 8 de la mañana o 7 de la mañana y sale a 5 de la tarde, 3 de la tarde, 8 de la noche. Bueno, hay días que destino para estar más tiempo aquí. Prácticamente estoy determinada aquí los martes, miércoles y viernes. Sí. Casi que todo el tiempo estoy entrando y saliendo. Los otros días pues dedicamos a trabajos afuera, entonces reuniones con empresarios, empresa privada, reuniones con aliados, con iglesias, hacemos un trabajo también con temas de apoyo social en las iglesias, hacemos un trabajo articulado también con hospitales para operar niños con labio leporinopalar hendido, para operar adultos mayores con cataratas, hacemos jornadas visuales en los municipios. Entonces esos días me muevo como en el departamento. Bueno, tuve la oportunidad, doctora Alexandra, ver una entrevista que fue realizada por la
revista Hechos y Crónicas de la iglesia Casa sobre la Roca, y hay un extenso, prácticamente es un testimonio de vida. Y ahorita usted lo lee, ¿qué le recuerda, qué le trae a memoria toda esta entrevista y todo esto? Porque aquí quedó plasmado prácticamente su testimonio, su vida. Bueno, me trae buenos recuerdos porque Dios me ha respaldado, o sea, el Señor ha sido bueno conmigo. Él hasta aquí me ha traído y me ha traído con, digamos que con victorias muy claras y con su amor inagotable, y me ha hecho entender y me ha hecho saber, y de por sí que lo tengo claro, que soy su hija consentida. Entonces todo esto que he podido plasmar o que he podido contar, que en su momento se lo conté a Isabel Jaramillo, que es madre de unos compañeritos del colegio en donde estaban estudiando mis hijos, que es el Colegio Nuevo Gimnasio Cristiano. En algún momento nos sentamos y me dijo, quiero hacerte una entrevista, cuéntame cómo conociste a Dios, en qué momento de tu vida lo conociste y qué ha pasado desde que lo conociste, y cuéntame tu historia. Entonces empezamos a hablar. A propósito, ¿cómo fue ese encuentro personal con el Señor Jesucristo? Bueno, yo le contaba a ella, y pues teniendo en cuenta la entrevista, que va muy, muy en orden, y es, yo crecí en una familia unida en Cota, en una vereda. Yo crecí en una vereda, en una familia muy linda, donde fuimos 3 hermanas, y allí viví con mis papás, duraron casados 18 años. En esos 18 años, cuando yo tenía 15 años, mis papás se separan. Como entre 15 y 16 años ellos se separan, entonces empieza, digamos que empiezo a vivir cosas distintas. Duro, porque 15 años estamos hablando plena adolescencia de Alexandra. Y esa situación es bastante difícil para un adolescente, la división de sus padres. A mí me pareció durísimo, a mí me dio duro. Hay cosas que a uno en la vida no le afectan, hay otras cosas que mucho, y yo siento que esa me afectó mucho. Claro, porque pasamos de vivir en una familia en armonía. Yo me quedé con mi papá en Cota, mi mamá se trajo a mis hermanas a Bogotá. Entonces, cada vez que quería ver a mi mamá, pues tenía que venir a verla a Bogotá. ¿Y por qué tú y no las otras niñas? ¿Por qué tú con tu papá y no lo contrario? Bueno, yo soy la hija mayor, entonces digamos que concertamos con mis hermanas esa decisión, porque no queríamos que mi papá se quedara solo. Entonces, pues me quedé. Tú te sacrificaste, sí, claro, por tus hermanas, sí, claro, estaban más pequeñas. Claro, ya. Más pequeñas. ¿Y eso conllevó a luego, más adelante? Bueno, ahí digamos que estuve con mi papá 3 años más o menos, como hasta los 18 años. Terminé el colegio, él pues me apoyó, me llevó al colegio, entré al colegio. Mi papá siempre ha sido un muy buen padre, un ser humano extraordinario. Entonces, compartí con él ese tiempo. Esos 3 años fueron lindos, pero también lo vi pasar por momentos difíciles de depresión, de tristeza, todo lo que viene después de un divorcio, y todo lo que viene después del pecado, ¿no? Que es, sí, entonces que empieza uno a sentir vacíos, empieza uno a sentirse deprimido, empieza uno a sentirse culpable, empieza uno a vivir el duelo, y entonces todo eso lo viví con él. Fue lindo porque él y yo somos muy cercanos, porque pues vivimos ese momento juntos. Pero esto me da a entender que prácticamente maduraste a la fuerza. Sí. ¿Sí? Un poquito. Sí, sin duda sí, porque evidentemente salí del colegio y yo en las vacaciones ya trabajaba. Pues éramos mi papá y yo solos, y pues en un tiempo él necesitó también ayuda de mi parte. Entonces yo empecé a trabajar como a los 17 años. En las vacaciones del colegio trabajaba vendiendo vinos, trabajé en Vino Rivelino. Yo vendía vino. ¿Vino Rivelino? Fue mi primer trabajo. Vea, pues. Y ahí en ese primer trabajo trabajaba mis vacaciones, le apoyaba a mi papá, y ya luego terminó el colegio, y pues mi sueño era estudiar Derecho. Sí. Entonces yo empecé a estudiar en la Universidad Libre, y la Universidad Libre en el centro. Nada fácil, ¿no? Claro. Entonces, trabajaba de día y estudiaba de noche. Claro, entonces, ¿qué pasó? Pues yo quería estudiar Derecho, pero tuve que trabajar 1 año para ahorrar para mi matrícula. Tremendo. Entonces, cualquiera diría que los ve ya uno como el gobernador, la esposa del gobernador. No, eso se la ganaron suave, eso andaba, pero no saben el trasfondo de toda esta situación. Vea pues. Sí, pues yo, digamos que
mi sueño era poder ser profesional. Sí. Mi anhelo era estudiar. Y para poder estudiar tenía que trabajar. Entonces, duré más o menos como 6 meses viajando. Mi primer trabajo fue el de vino, pero no fue un trabajo formal. En ese entonces no era tan oficial. Y ya luego, mi primer trabajo sí oficial fue en la Asamblea de Cundinamarca. Entonces, yo llegué a trabajar en la Asamblea de Cundinamarca como asistente de un diputado en ese entonces. Y trabajé un año para poder pagar mi primer matrícula de mi primer año de Derecho en la Universidad Libre. Ahí entré a trabajar a estudiar a la Universidad Libre y en ese entonces tuve la posibilidad de tener un empleo en la CAR. Todavía como trabajando en la Asamblea de Cundinamarca, todavía no se conocía con No. el gobernador, ¿no? No. Ahí no lo conoció. No lo conocí. Pues no sabía que estaba hecho para mí, pero igual Ópale. estaba hecho para mí. Era algo inevitable. Lo suyo es suyo y nadie se lo quita. Sí, claro. Y entonces, sí, señor. Y entonces, bueno, tuve la oportunidad de tener un empleo en la CAR y allí trabajaba como secretaria. Allí duré 7 años en ese empleo. Y mientras trabajaba de día, estudiaba de noche en la Universidad Libre, pero ya, digamos que intenté hacer los 6 meses viniendo desde Cota, pero pues era imposible. Tenía que venirme más o menos 4 de la mañana y salía de la universidad a las 10, estaba llegando como 11:30, 12 a Cota. Entonces me tocó irme a vivir con mi mamá. Entonces me vine a vivir con mi mamá, terminé mis estudios, terminando la universidad, ya casi como presentando mis preparatorios, fue que conocí a mi esposo. Allá en la universidad, no. No, yo lo conocí en Cota. Yo lo conocí en Cota. En Cota, ya. Pero esa es la parte del encuentro, pero con el señor Jorge Rey, bueno, pero el encuentro con el Señor Jesucristo. Todavía falta. Con mi Señor todavía no. Entonces, claro, en algún evento político conocí a mi esposo, en una situación política, pero yo también, como trabajaba en la CAR, tenía contacto con algunos alcaldes, con los alcaldes en general. Entonces, tuvimos ahí varios temas en común de trabajo y ahí pues empezó la relación. Con mi esposo duré más o menos 2 años y medio de novios y en esos 2 años y medio de novios pues fue una relación compleja porque pues él era alcalde, era difícil, súper ocupado, yo también ocupada, bueno, en fin. Pasaron los 2 años y medio y entonces mi esposo quiso como formalizar la relación, bueno, la cosa fue avanzando determinadamente, tan determinada que yo quedé en embarazo de mi hija. Entonces, en el embarazo empecé a pasarla muy mal, porque claro, vivir una vida en donde hay reuniones, agendas, demás, una persona embarazada, entonces empecé a estar muy solita, pues no porque él no quisiera estar conmigo, sino porque no podía. No podía. El trabajo, ya entonces la barriguita, ya no podía ir hasta Funza, entonces ya no podía ir tanto, ya no podía estar tan presente como lo estaba cuando no tenía la niña. Ana Milagros. Ana Milagros. Sí. Bueno. Y ahí yo empecé a tener como un sentir de querer ir a la iglesia cristiana. Yo decía, yo quiero saber más de Dios, porque siempre además mi mamá vivía en el minuto de Dios, todo el tiempo vivió en el minuto de Dios, y íbamos mucho a la iglesia católica, pues a la del minuto, o sea, la iglesia que queda en el minuto de Dios, muchos años. Entonces yo sentía que yo iba a la iglesia porque yo iba con ella cada 8 días y demás, pero algo me faltaba. Había un vacío. Seguía faltándome algo. Entonces yo decía, yo quiero más de Dios, yo siento que esto no va bien, no me siento bien del todo, algo me faltaba. Entonces, a pesar de que mi relación con mi esposo iba bien, pero yo sentía que algo faltaba, que faltaba mucho, o sea, que había un vacío en mi corazón muy grande y como algo de amargura. Entonces empecé a pedirle a Dios que me enviara a algún lugar, porque como yo me había congregado en el catolicismo, pues ni idea, yo no conocía ni una iglesia cristiana. En ese entonces no era tan común el Google, no era que yo buscara iglesia cristiana en Bogotá, no, en ese entonces no, en ese entonces nada, era radio, era algo de televisión, lo que había, radio, hasta ahora estaban los BlackBerry empezando y uno aprendiendo, entonces no era fácil encontrar una iglesia cristiana, como lo es ahora que es tan fácil, ¿no? Entonces, bueno, seguí orando. En el embarazo una persona me invitó a una iglesia, estuve, bueno, me pareció chévere, pero pues como que no entró así como yo esperaba.
Tuve a la niña, más o menos cuando la niña tenía 1 año y medio. Mm. Yo estaba trabajando en una empresa de postales correos postales nacionales. Sí. Trabajé Postal. allí, sí, que en su momento ahora se llama 472. Yo Sí. duré ahí un buen tiempo asesorando en temas jurídicos al director presidente en ese momento. Y tenía una compañera que se congregaba en el lugar de su presencia. Del pastor Andrés Corso. Exacto, entonces ella me dijo, y yo estaba esperando que alguien me lo dijera. Entonces cuando ella me lo dijo, yo dije, es Dios. Yo estaba esperando que alguien me dijera, te invito a una iglesia cristiana, y ella me lo dijo. Y fue como 1 año después de que yo empezara a orar mucho por conocer un lugar. O sea, antes de ser cristiana ya estaba en oración, en Yo búsqueda tenía de la Dios necesidad, de pero yo no manera sabía dónde personal. ir. No sabía dónde ir. Vea. Exactamente. ¿Y cómo es entonces ese paso? Entonces esta persona la invita a la iglesia. Sí, algún día me dijo, me voy, que voy a la iglesia. Y yo, ¿la iglesia? ¿Cuál iglesia? Entonces me dijo, yo me asisto a una iglesia cristiana, cuando quieras vamos. Y yo quiero ir, vamos ya. Y ese mismo día fui. Entonces fui a la iglesia, conocí la iglesia, y desde el momento en que entré a la iglesia, yo sentí inmediatamente el Espíritu Santo. ¿A la iglesia en su presencia Sí. o casas? ¿Cómo No, llega? de su presencia, Sí. a la iglesia, el lugar de su presencia, de la cual sigo siendo fan número 1 y la cual amo con todo mi corazón, pero no te sabría decir cuál amo más. Es muy difícil, esa no te la voy a contestar. Eso está bien, eso está bien. Entonces fui a la iglesia, salí como con una visión, ¿cómo les puedo decir esto? Salí sabiendo que había alguien que me amaba, salí de ahí entendiendo que Dios quería que yo llegara a ese lugar y que Dios iba a hacer muchas cosas en mi vida por estar en ese lugar y por conocerlo a Él, y así fue. Ese encuentro, así fue la manera como Sí, fue espectacular. el encuentro personal Sí, con el total. Señor Jesucristo. Desde ahí, pues, no me suelto del Señor, no me suelto. Lo amo con todo mi corazón y cada día corro a escucharlo, a verlo, a estar con Él, a tener tiempos con Él, porque soy una enamorada de Cristo. Ahí conocí a Dios, empecé a ir muy juiciosa, la niña era muy pequeña. Ana Milagros. Ana Milagros, ¿Por qué el nombre de Ana Milagros? Bueno, eso es una historia, pues, mi esposo siempre hacía un chiste, era como un chiste entre chiste y como real o no, pero él decía, el día que yo tenga hijos, mi hija se va a llamar Milagros y mi hijo Salvador. Y siempre era entonces yo me reía y le decía, listo. Entonces no, ahí no le ponía mucha atención, pero entonces cuando quedé en embarazo, me dijo, no, mi hija se va a llamar Milagros. Si es una niña se va a llamar Milagros, si es un niño se va a llamar Salvador. Y yo, bueno, una niña se llamó Milagros. Y el Ana por mi suegra, que se llama Ana Mercedes. Ana Mercedes. Entonces, ahí yo empecé a buscar la manera, porque me quedaba muy difícil venir con la niña sola. Yo vivía en Cota, mi esposo súper ocupado, siempre en sus temas políticos y demás, trabajando, que es un hombre muy dedicado. Y pues yo me quedaba el sábado, yo decía, yo quiero ir a la iglesia, pero bregaba un poquito con la niña, yo sola. Era complejo, entonces algún día que iba hacia Chía a hacer alguna diligencia del médico de la niña, vi que estaba la sede de Casa sobre la Roca. Ya. Y yo dije, el colegio. No, la sede. La sede. Estaba recién, Sí, como sí. que pusieron el letrero y yo pasé. Sí. La sede de Casa sobre la Roca, Sabana Norte. Entonces entré sola. Ese día como que no estaba con la niña, yo entré sola. Justo era como la hora de culto, entré a culto. Yo dije, esto es muy parecido a mi iglesia en Bogotá y me queda 5 minutos de mi casa, 10 minutos mucho. Yo, no, esto estaba genial, me va a quedar mucho mejor. Entonces empecé a ir todos los miércoles, los domingos, todos miércoles, domingos, jueves a reunión de mujer integral. Como lo dije en la entrevista, los pastores que amo con todo mi corazón es el pastor Mario Santa y la esposa. Pues, son muy carismáticos, sí, son muy agradables. Cristina, quien es santa, que hace una mujer maravillosa, que me ha dado su amistad, su cariño. Y yo me quedé allí, yo me quedé allá en el huequito de la mano de Dios, en esa iglesia, la cual amo muchísimo, más de 10 años congregada allí, en esta iglesia. Hay una parte ahí que me deja a mí sonando, es ya usted acepta al Señor Jesucristo, empieza a asistir a la iglesia,
pero su esposo no. No, entonces era chistoso porque los domingos yo corría, 6 de la mañana me levantaba y él, ay, pues el domingo no quiere dormir otro ratico. Y yo me paraba, me alistaba, me organizaba, le hacía el desayuno, se lo llevaba a la cama y le decía, me voy a la iglesia. Al principio fue como, ¿cómo así? Ya después ya como que menos duro y con el tiempo menos y un tiempo así de guerra. ¿Cómo así que se va para la iglesia? Yo lo siento, primero mi Dios y yo con mi hija a la iglesia. Así transcurrieron más o menos, le pongo yo que unos 6 años de ir yo sola a la iglesia. 7 años en realidad. Y yo, digamos que era muy determinada, yo decía, que hay gira, que hay no sé qué, que hay si sé más, yo voy después de la iglesia, lo siento, que no sé qué, voy después de la iglesia. Entonces empecé a no concertar la iglesia. Sí. Y sucedió algo que era inevitable y era que, sin importar las circunstancias que hubiesen en ese momento, yo siempre estaba tranquila y feliz. Entonces podía ver la tempestad, la guerra, mejor dicho, el apocalipsis, y yo estaba feliz, tranquila, porque siempre confiaba en mi Señor. Entonces, un buen día, después de muchos ayunos, los lunes, los miércoles y los viernes, porque no se me olvida, muchos años ayunando, lunes, miércoles y viernes, por la conversión de mi esposo y por tener un hogar cristiano. Bueno, pero me salté un pedazo. En ese entonces, la iglesia tiene colegio, ¿no? Entonces, mi anhelo siempre fue que el colegio de mis hijos fuera un colegio cristiano, porque yo quería que mis hijos vivieran en un ambiente diferente. Colegio, y en ese entonces tenía a mi hija solamente, entonces yo empecé a orar para que mi esposo me dejara entrar a la niña al colegio, y él decía, no, mi hija va a estudiar en un colegio católico, yo no. Entonces el siguiente año, porque claro, a mitad de año es como el cambio escolar, se termina el año académico, entonces yo empezaba. O sea, él le decía, yo soy católico, apostólico y... Sí. No, yo quiero que estudie en un colegio católico, ¿tú por qué quieres? Y yo, no, déjame, que yo quisiera que mi hija de verdad pudiera tener ese gran privilegio de conocer del Señor y de tener un acompañamiento entre la iglesia y el colegio. Entonces, después de mucho orar, muchos ayunos, mucha oración, él me dijo que sí. Y era difícil porque él tenía que firmar los papeles también del ingreso al colegio. Claro. Entonces, finalmente me acompañó. O sea, eso fue un momento complicado, pero lo hizo. Y ahí me salto al buen día que él me dijo, 7 años después, mi hija tenía 7 años, que él quería ir a donde yo iba porque sentía que yo tenía mucha paz y que vivía una vida en armonía y que siempre estaba con una sonrisa y que siempre estaba contenta y que siempre estaba feliz y que siempre estaba positiva, propositiva y confiada. ¿Usted me quiere decir que el señor gobernador le dijo a usted, quiero ir a una iglesia cristiana? Sí. Así fue. Sí. Solo quiero conocer de Dios. Él me dijo, quiero conocer de Dios. Quiero tener lo que usted quiere. Sí, total. Y así fue. ¿Y cómo es la situación ahora? Bueno, la situación ahora es que vamos los amigos a la iglesia. Todos. Sí. Va el gobernador, va la gestora social de Cundinamarca y va Ana Milagros con Emanuel. Qué bien, qué bien. Una historia hermosa, bonita, y su agenda es bastante apretada. Gracias por esto. Yo aquí feliz contando. Feliz y contando, y se nos pasa el tiempo. Sí. Pero nos comprometemos públicamente a una segunda entrevista. Claro. Abiertas los espacios para valores cristianos en una segunda entrevista. Pero cuéntenos así a grosso modo, balance de gestión de la gestora social de Cundinamarca. Bueno, yo pienso que el balance es positivo. Hemos podido impactar a más de 4.200 mujeres en el departamento con el proyecto Casa Social de la Mujer. Esas 4.200 se han venido multiplicando. Eso, digamos que finalizando el primer gobierno, más o menos era esa cifra. Hoy en día tenemos a 1.000 mujeres en 24 casas sociales de la mujer. Entonces estamos hablando de más o menos 24.000 mujeres impactadas. Ese trabajo del primer gobierno, a este gobierno se multiplicó. En el primer gobierno teníamos terminamos con 7 casas sociales de la mujer. En este ya tenemos 24 y estamos construyendo 12 más. Se triplicó prácticamente. Sí. Es un trabajo articulado que se está haciendo con las Asodamas de Colombia, que se hace aquí desde la gobernación con apoyo de nuestro gobernador, con apoyo de la Secretaría de la Mujer, de la doctora Betty Zorro y con apoyo de todas las gestoras sociales de los municipios y sus alcaldes. Hay metas. ¿Cómo quiere entregar este cargo el 2027
en el 2027? ¿Cómo se lo No, yo se lo quisiera imagina? impactar más de 50.000 mujeres, o sea, que más de 50.000. 50.000 mujeres aprendan costura, bisutería, pastelería, moda, que aprendan belleza, que puedan ser autosostenibles, que no se dejen maltratar de nadie, que sean mujeres que tengan con qué darle de comer a sus hijos y que se apropien también de las verdades que Cristo nos da, porque aparte hacemos un Sí. acompañamiento para las que quieren, obviamente, Sí. desde el cristianismo enfocado a charlas para que ellas tengan, Qué digamos bueno. que, la posibilidad de salir adelante después de algunas circunstancias difíciles. Pero este trabajo debe ser muy, muy de la mano con los alcaldes, con la gente de los 116 municipios. ¿Cómo hace esa parte? Si están todos los alcaldes trabajando en esta visión. Sí, claro, es un trabajo articulado, como te decía, con alcaldes, asesoras sociales, consejos municipales, asamblea departamental, nuestro gobernador, los secretarios y todos los que tenemos que ver en que la mujer o los que queremos que las mujeres, digamos que los índices de violencia en Cundinamarca disminuyan y que las mujeres sean autosostenibles y que además de eso puedan comercializar, vender sus productos hechos por mujeres cundinamarquesas, por territorio cundinamarqués. Muy bien. Ella es Alexandra Pulido, gestora social del departamento de Cundinamarca y una persona creyente en el Dios Todopoderoso. Me gustaría que le enviara un mensaje a todas las mujeres, no solamente de Cundinamarca, sino de toda Colombia, un mensaje desde ese punto de vista, porque muchas personas, mujeres, pueden haber pasado o están pasando una situación a la cual usted vivió, pero Dios Todopoderoso la sacó adelante. Bueno, yo creo que no hay nada imposible. Pensaría yo que el mejor consejo que puedo dar o el mejor mensaje que puedo dar es que la oración es la clave del éxito. Si oramos con fe y creemos que Dios va a hacer cambios en nuestras vidas positivos y que nuestros hijos van a crecer en un hogar estable y feliz, tenemos que invertirle tiempo a la iglesia, invertirle tiempo a Dios, invertirle a leer la palabra, pero sobre todo nunca perder la fe. Muy bien, y esto es Entrevista con Valores. Esto es Entrevista con Valores.